Maestros en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, bienvenidos a su podcast Maestros en la Vida. Yo soy Yuri. yo soy Pau. Y estamos en nuestro episodio número 27. Y el día de hoy vamos a hablar sobre insatisfacción económica en el trabajo. Cuando sientes que no ganas lo que debes, lo que mereces, lo que necesitas. Lo justo y necesario. Los puntos de este tema son: ¿es justo el salario en educación básica? Sí, no, ¿y por qué? ¿Cuánto debería de ganar un maestro? No es equitativo, hablando de capacidades, habilidades, resultados, con el sueldo que nos dan, y necesidad de buscar otro ingreso económico. Así es. Y entonces, bueno, iniciamos hablando sobre... Es justo. Es que a lo mejor la palabra, pues vamos a decir, pues es justo para quién, ¿verdad? Pues yo creo que cualquiera, y no importa si eres maestro o no, vas a decir, pues no es justo, yo quiero más. Pero bueno, ahorita a grosso modo les vamos a platicar un poquito, pero pues creemos que es justo lo que gana un maestro en el sentido de lo que le dedica, no solo en las horas efectivas de trabajo, sino todo lo que hay detrás de esas horas efectivas. ¿Es justo? Pues creo que las dos vamos a estar de acuerdo por primera vez en la vida en que no es justo. No, y ahorita dices, ¿para quién es justo? Pues para los maestros. O sea, yo creo que el maestro que pueda y quiera dar un juicio sobre este tema va a decir que no es justo, porque tiene el mismo sueldo que nosotras, ¿no? Pues te diré, mismo, depende. Sí, bueno, iba a decir eso, diferencias. Pero vamos a hablar, ¿sabes qué? Para que no haya tanta discrepancia, hay que hablar del sueldo base. O sea, porque sí hay... Del docente. Okay. De jornada, hablando de preescolar, primaria, y de horas, bueno, en tope, en secundaria. Porque una cosa es el sueldo base y otra cuando ya por ahí pudiste tratar de ingresar a los sistemas diferentes que ha habido según las reformas y todo, de un aumento salarial. Por eso hay discrepancia. Usted a lo mejor en casa ha escuchado sueldos y dice, ay, ganan muy bien, o en estas estadísticas que se hacen a nivel internacional del sueldo, pero pues en esas estadísticas muchas veces entran los maestros de particulares, los maestros de 70 años y los maestros de 70 y más, supervisores de ese sector que sí ganan muy bien, gracias, dices tú. Pero un sueldo base, el maestro frente a grupo, una educadora o un maestro de primaria, o pocas horas, o sea, no tengo referencia a cuántas horas es el mínimo que tienen en secundaria, pero a veces son que unas 6, 7 horas a la semana, o sea, ganan súper poquito. Y para poder aspirar a más horas es horrible, o sea, es súper peleado y no hay, o te toca, si quieres más, incrementar tus horas, pero vete a otro municipio y dices, ay, pues no llego, oigan, también. Sí, o sea, una hora acá y otras allá, pues obviamente. Entonces, en el traslado no llegas, entonces lo tienes que terminar renunciando, o no te lo dan. Entonces, hablando del sueldo base, pues obviamente nosotros, porque lo hemos vivido y porque seguimos ahí en el sueldo base, pues no es justo en el sentido de, o sea, te pagan las horas efectivas frente a grupo, pero todo lo que hay detrás, o sea, el tiempo que le dedicas en la tarde, en las noches o el fin de semana, entre la planeación, entre la evaluación, entre preparar material didáctico, pues eso a veces no se cuenta, ¿no? Yo partiría de por ejemplo, si me dijeran, es que ¿cómo puedes decir si es justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es justicia? No, pero es que, ¿sabes? Yo que veo como justo el decir, ok, un maestro se preparó para estar frente al grupo, frente a su clase, ok, y le alcanza para lo básico. Aquí obviamente van a entrar otros trabajos que sé que tampoco les alcanza para lo básico. Pero entonces, y por eso hablamos de insatisfacción en el trabajo general. Ajá, porque así entonces, como nosotros hay miles de empleos
ganando el salario mínimo, que el salario mínimo no te y no es justo. No te da una vida digna. Exacto. Entonces, para mí, justo o injusto sería, tienes una vida digna, te alcanza para tus necesidades básicas. Ya no digo placeres, básicas. Mucha gente es que o comemos carne o le compro los zapatos, el los zapatito. tenis que necesita porque ya están para llorar. Sí, ropa. Exacto. Es como que, no, pues mira, esta semana esto, y para la otra el otro, Vemos. y para la otra el otro, o vamos juntando para, y entonces ahí dices tú, bueno, es que estás jalando de aquí, jalando de allá, y pues no alcanza. Entonces para mí desde ahí ya es, pues no es justo. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo, porque no alcanza como para andar a gusto. Sí, no. Y vaya, porque por aquí ya siento que justamente nos van a atacar, que luego ni comentan para que nos a ver si así nos ataquen. Sí, lo estamos haciendo con esa intención, ¿verdad? Porque sí, obviamente van a decir, no, hombre, los maestros a comparación del jornalero, pues sí, o sea, por eso hablamos de satisfacción económica según lo que das y lo que recibes. O sea, hay trabajos de 8 horas o más, muy mal son pésimamente mal pagados y son un desgaste físico mental impresionante, y volvemos a lo mismo, o sea, y ganando el mínimo, ganando el sueldo mínimo o a veces ni eso, sin prestaciones, sin seguro, y dices, bueno, y por la necesidad, porque existe una necesidad, pues el patrón se aprovecha de la necesidad y pues ni modo. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un montón de maestros que son de nuevo ingreso, y otros que ni tanto, pero también les ha tocado, que no tienen pago, o sea, que son meses, estamos hablando de 6 meses o más sin recibir una quincena. Sí. Y que tienen que trasladarse a su comunidad o que tienen que trasladarse a su escuela. Y que tienen que comer. Y que tienen que comer y que tienen familia. Y dices, es que sí, estoy trabajando y estoy dando todo, pero porque me prometen que me va a llegar todo, ¿verdad? Me va a llegar retroactivo, me van a pagar todo de un jalón y ya lo debes porque estás pide y pide para poder sobrevivir. Pero hay el patrón se está aprovechando de una necesidad. O sea, si tú no quieres, pues renuncia. ¿Verdad? O sea, renuncia si no te da, pues sí, pues no me alcanza, no puedo, entonces aguantas vara. Y dices, bueno, o sea, hay muchos maestros que de verdad no están recibiendo pago y están ahí. Y entonces eso es a lo que vemos con la parte de la justicia, o sea, y ya vamos a imaginar que sí, o sea, los que sí estamos recibiendo pago, pues bueno, habría que hacer este comparativo en el sueldo base, en esta discrepancia del aumento salarial, que es muy poco cada año. Y entonces, bueno, o sea, sí, nos da para vivir, o sea, tampoco nos vamos a poner de pechito en que estamos como un salario mínimo, no estamos en un salario mínimo. Sí cubrimos las necesidades básicas, pero también creo que no nomás se trata de eso. O sea, creo que parte de lo que enseñamos a nuestros alumnos es siempre para más. O sea, tú puedes alcanzar una vida digna con tus aspiraciones y con tus sueños. Entonces, para ti, muy probablemente sea una vida digna diferente a la que yo pienso, ¿no? Desde aquí, ¿no? O sea, a lo mejor para Pau es esto, para mí es esto otro, pero yo quisiera poder llegar a mi vida digna y tú a tu vida digna, y a lo mejor para mi vida digna necesito más, a lo mejor tú necesitas menos y está bien. No, necesito más. Siempre más. Nunca sobra, bueno. Usted sabe que nunca sobra, no se haga. Sí, claro. No esté juzgando ahí. Pero a lo que vamos es con esta parte de que a veces no se valora lo que hay detrás de cámaras. Sí. Lo que hay detrás de cámaras. Usted ve al maestro ahí en la clase. Grité. Sí. Efectivamente. Pero usted no ve lo que el maestro con familia, con todo, deja por estar atendiendo. No, y deja tú con sus necesidades básicas. También tiene uno derecho de querer. O sea, de querer hacer algo más. Hablando de placer, o sea, irme a las Bahamas, a Miami, sí, ¿por qué no? No, o sea, desde comprar tu casita, desde tu carrito, pues sí, para poder estar mejor, ¿no? Y brindar pues, mejor calidad, también tú tienes que tener calidad de vida. Así o sea, para poder brindar una mejor calidad educativa tienes que tener calidad de vida, y eso es lo que estamos poniendo. Fíjate, ahorita que dijiste eso de la casita es cierto. Con el préstamo que te dan para vivienda, con una sola plaza, con un solo turno, con ciertas horas, te alcanza para irte a una casa muy pequeña y alejadísima. O sea, te tienes que cambiar de tu escuela, sí, obviamente. O sea, y alejadísima de lo que es la zona metropolitana.
a veces metropolitana y más. foránea y más para allá. O sea, está súper, la verdad, muy indigno. Pues no, indigno no, porque te digo, o sea, creo que si nos comparamos... Es que tú no has visto lo que yo he visto. No, yo sí lo he visto. Sí he tenido compañeros que han comprado casa a través de su préstamo. Pero casitas sí. Sí, son un huevo, como todas las que ya hay hoy en día, como las de Infonavit y las de Foviste son las mismas, o sea, son un huevito donde te vas a pelear con tu pareja, obviamente, con tus hijos, con todos los que iban ahí. No, y mejor ni tengas hijos porque no hay. No cabe, no hay recámara. O sea, literal hacia el baño, sala, comedor y un cuarto. Ya nos estamos viendo desde nuestro privilegio quejándonos. Sí, ¿y qué tiene? Espérese. Hay un punto aquí. No, también estoy hablando porque son muchos las personas que no pueden tener o aspirar a una casa. Sí, y de hecho este tema es para eso, o sea, justamente es como, de repente hay un desfase, y sí lo quiero decir desde el nivel que me toca, o sea, en el sistema educativo hay un desfase de sí maestros que ganan muchísimo haciendo poco, y maestros que ganan muy poco haciendo muchísimo. Y eso es lo que termina dándonos coraje, ¿no? Creo que ese es el punto del diálogo que estamos hablando cuando tenemos una satisfacción económica, merma en tu desempeño laboral, porque de repente sientes que sí das un montón, sí tienes vocación, sí te estás entregando, pero dices, pero siempre ando pidiendo prestado, ¿no? Sí. O sea, o siempre ando a la raya, o sea, ¿cuándo voy a poder ahorrar para mi retiro, para mi de esto? Porque hoy por hoy pues ya ni siquiera tenemos un sistema de pensiones que nos garantice la pensión. O sea, tú eres la que ahorra para tu pensión, sí, claro, ¿no? Como en muchos trabajos, pues, pero pues ya no hay, como que ya no hay garantías, o sea. Y yo, por ejemplo, tengo el contacto con mucha gente de otros rubros que no son maestros y están en la misma, ¿eh? O sea, no creas que es como, ay, nada más el maestro. Exacto, no es queja nomás de maestros, es queja laboral a nivel México. Sí. O sea, en promedio los trabajos están muy mal pagados. Sí. De profesionistas, o sea, ni siquiera hablo de los que no son profesionistas, pero hablando de una profesión donde le invertiste tu carrera, que te costó, aún en escuelas públicas te cuesta tiempo, te cuesta dinero y sales y dices, pues no, ¿cuándo se retribuye? Un beneficio. Y muchos docentes o muchos profesionistas aparte le invierten en sus posgrados, en una maestría, en un doctorado, en una especialidad, en poder tener mejor capacidad de desempeño para tener un mejor nivel económico, y aún así no hay empleos suficientes para todos, ¿no? Y con un buen salario donde te dé tranquilidad de vida económica, o sea, donde no estés estresado, donde hay que pagar todas las cuentas, o debo todo. Si tengo el celular, tengo todo lo debo, o sea, pues no lo tienes, si lo debes no lo tienes, ¿no? Sí. Así de sencillo. Y entonces, aquí entraría la pregunta del millón, ¿cuánto debería ganar un maestro? Esta sí está medio truculera, así de... medio soñadora, pues. Soñadora, nomás porque, pues mire, es nuestro podcast, ¿no? Déjenos soñar, ¿qué importa si decimos acá $1,000,000 de pesos? Déjenos soñar. Pues no mira, va a pasar. Yo así, hablando de esta justicia que les expresaba, que es para mí el que te alcance cómodamente para las necesidades básicas, para mí 30,000 al mes estaría justo que ganara base un maestro, un docente frente a grupo de educación básica. Y hay quienes ganan eso. Y más. Y eso es lo que... No quiero decirlo triste porque también por algo se han ganado ese sueldo. O sea, no voy a desmeritar el logro en su momento y ojalá algún día pues vayamos para allá, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, sí creo que hay una discrepancia brutal en esos sueldos. O sea, sí de repente no me cuadran. Tú ahorita lo ves desde tu función como educadora frente a grupo ganando... O sea, menos de la mitad de lo que acaba de mencionar. Entonces, pues si dices, ay, ya quisiese, ¿verdad? Pues sí. Quisiese. Y si pudieses, si lo lograras, estoy segura de eso. Pero ese es a mí como que, ahorita ponerle un número, ay, o sea, no sé, hasta siento que es ridículo. O sea, yo lo hablaba con las directoras de la zona cuando entró, bueno, nosotros tenemos un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Que, pues, mire, a veces lo ves, a veces no lo ves, es como ahí raro. Sus funciones defendernos de que no sabemos. Y yo estoy ahí, ¿verdad? Soy delegada, pero ahora sí tampoco entiendo muchas cosas. Pero venía este pliego petitorio de demandas
y me acuerdo que lo primero que les dije fue, casi lo que todo el mundo quiere es mejor salario, ¿no? Que aumento salarial. Pero estamos hablando de millones de maestros, o más de 1 millón de maestros a nivel nacional, y dices tú, pues si quieres ganar el doble, o sea, si tú lo quieres ganar, tienes que dejar de ser egoísta y pensar que tendrían que ganarlo todos los maestros. O sea, ese sería el punto. Bueno, pues sí. ¿No? Porque pues yo sí quiero ganar más, pero pues tú no, tú sí, pues no. Entonces, aumentar el salario a todos los maestros en educación básica y luego agregamos media superior, luego agregamos superior, porque sindicatos para todos, pues dices, ¿de dónde? Sí hay, pero pues sabemos que por ahí se distribuye el dinero para otros fines. Entonces es como ridículo pensar que de la noche a la mañana nos van a pagar el doble, ¿verdad? Bueno, no, digo, la verdad es que soy realista. ¿De dónde? Y no es como que nos paguen el doble. Y voy a decir mi injusticia en esto de que hay una discrepancia salarial, les voy a explicar a grandes rasgos, tratando de no abordar mucho tiempo, para no aburrirlos, pero es importante que lo sepan, porque de repente molesta esto de que piensan que de verdad gana millones de maestros, sí, porque toman a uno que sí gana muy bien, como aquella dirigente que yo mencionaba en otros podcasts anteriores que le dieron el golpe de estado, pues sí, ya quisiese uno, ¿verdad? Ganar lo que ella ganaba, pero pues los de hasta abajo, la prole, la clase obrera del magisterio, que es el que está frente al grupo, pues no gana eso, no están en la política. Entonces, esa es la discrepancia que me molesta. Por ejemplo, con todo esto de poder mejorar tu salario, que en algún momento fue carrera magisterial, ahora es la carrera de maestras y maestros con el UCICAM, que me parecen excelentes, pero desgraciadamente todo es tan burocrático que mueven al maestro a dedicarse a una carrera de puntitos. En su momento fue carrera magisterial y hoy por hoy veo venir que esta va para lo mismo. O sea, los maestros pierden tanto tiempo en poder pasar los procesos que te pide porque tienes tanta hambre de poder ganar un poquito más, que tampoco es como que te aumenten tantísimo, pero un poquito más, le dices, chasi, con esto la libro, que te olvidas de tu grupo, te olvidas de tu función, te olvidas de tu escuela, te olvidas de la función que desempeñes y te dedicas a este sistema burocrático. Muy burocrático. Y entonces luego, no, que tienes que estudiar no sé qué porque te da puntos, te metes a estudiar. No, que tienes que presentar el examen, te metes a estudiar para el examen. No, pues que tienes que presentar... ¿Te metes a hacer todo eso? No, y luego literal es de incongruencias de que si quieres que te dejemos hacer tu examen, tienes que traernos tu... acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cartilla de vacunación, tipo de sangre, así, unas cosas que... la boleta de calificaciones de sexo de tu abuelita. Sí. Así, y tú... Aunque usted no lo crea. Y ahí está el maestro porque tiene hambre de querer ganar más, tiene derecho de querer ganar más. El problema de todo esto, es mi percepción, es que de repente obligan en el hambre de querer ganar más al maestro de dedicarse a eso, y por lo menos en ese proceso que dura como unos 2-3 meses, el proceso para que te den resultados, tu grupo bien gracias, que es la clase obrera que hace hasta abajo, los maestros frente a grupo, se van a olvidar del grupo porque necesitan, mira, una regla, nomás para que sea una idea, un quemón. O sea, para poder pasar a la siguiente etapa ahorita en el proceso de vertical, tienes que esperar a que te aprueben la Secretaría de Educación de tu estado, en este caso vamos a ir a Jalisco, una carta de aceptación. Y luego, ya que te la aceptó, dice, tienes 12 horas para enviar firmada. Pero no te manda ninguna notificación, tú tienes que estarte metiendo en la página. Entonces dices... desde que yo subí mi papel, cada media hora me voy a estar metiendo. Entonces, esa media hora yo estoy en clase, ¿verdad? Yo estoy en clase metiéndome al celular a ver que me llegue, porque primero lo que te quita el hambre, ¿verdad? Entonces dices, qué tonterías. O sea, desde ahí motivan al maestro a enfocarse en otras cosas en lugar de lo que debe. Es que aparte lo obligan. 12 horas, eso es... Cuando existía carrera magisterial, yo me acuerdo, porque yo lo vi cuando yo todavía ni siquiera podía entrar, yo era nuevecita, recién salía del servicio. Yo veía maestras en sus grupos, sentadas en su escritorio con la computadora haciendo cursos. Y los niños ahí jugando, porque tenían que meter la carrera de puntitos, entonces tú puedes meter 5 o 10 cursos al año y te daban muchos puntos. Entonces, en la mañana el curso, en la tarde el curso, en la noche, te la vivías haciendo cursos. Me tocó verlo, así nadie me lo cuenta, lo vi con mis ojos. Y entonces la maestra ahí en la computadora y los niños, mira, que hagan lo que quieran, ¿va? Yo, lo primero, mis cursos. Y no estoy quemando a los maestros, simplemente diciendo, no, tampoco es culpa de ellos. El propio sistema los obliga.
porque sí queremos ganar mejor, porque también lo merecemos. Sí, claro. Pero entonces de repente ahí, o sea, el hueco termina siendo muy grande entre el deber ser y el hacer. O sea, y entonces entre la simulación y la realidad. Y eso no es justo. No es justo para los que verdaderamente pierden, que en este caso son los que aman su trabajo y prefieren dedicar su trabajo y por ahí bajita la mano le dedican al otro, pero casi la tienes perdida porque el más listo, pues en ese aspecto donde le va a importar más el que el otro, más el que sus alumnos, pues te va a ganar. O dos, o sea, como que pues, obliga al sistema a olvidarte de la función. Y eso es muy triste. Digo, ya se acabó eso, ya no se preocupe, usted no tiene un maestro que está dedicando a eso, ahorita no es así. Qué bueno que quitaron tanto esa parte de los cursos, pero, o sea, sí creo que o sea, el hambre de querer ganar un poco más te lleva a hacer cosas bien raras. Claro, claro. Entonces, tienen que pulir esos procesos para no afectar el propio servicio educativo, porque si no terminan afectando el servicio educativo. Y eso está terrible. Es una llamada de atención. Y entonces por eso nos vamos al que no es equitativo el sueldo con la capacidad y la habilidad y los resultados. Por ejemplo, yo le alegaba hace rato a Yuri porque le decía, no, pues no me importa que el que no haga nada gane igual que el que sí hace, ¿no? Y bueno, en el magisterio pasa. Muchísimo, sí, claro. Y no es que no me importe, pero acabas de decirlo, el querer ganar más te lleva a hacer cosas raras o a querer que pasen cosas raras, como esas. Y me decía también, bueno, en otros trabajos sí importa, que es lo padre. Imagínate que se pagara por comisión, por resultados académicos, pero no nada más por calificaciones, porque luego hay también maestros que se ponen ñoñazos, no. Sino por resultados académicos, por buena comunicación con las familias, por el desempeño que hace, o sea, que te evaluaran la parte de la función. Claro. ¿No? O sea, como en muchos trabajos, o sea, yo le decía, es que hay empresas donde sí te valoran esa parte y donde sí, o sea, tu desempeño que tiene que ver con estas comisiones donde pues traigo más clientes, me pagan más, traigo menos clientes, me pagan menos, o sea, pues tú dedícale la chamba, el tiempo, ¿no? A eso. Pues sí hay una retribución, o trabajos también, o en universidades, por ejemplo, de paga, de privada, o sea, si tienes una maestría o un doctorado, automáticamente vas a tener mejor sueldo, porque en educación básica y media superior, o sea, genuinamente tú le inviertes a tu maestría, que muchos puede ser pública, pero aún así tiene un gasto, puede ser privada porque, pues, por los tiempos o lo que sea, y doble gasto, y aparte le inviertes tiempo, esfuerzo, y no hay retribución económica, o sea, las estadísticas nacionales están a decir, con maestría ganas tanto, con nosotros no funciona así. En algunas privadas, y hablo de universidades porque de básica no, tampoco, pero en algunas universidades privadas de alto renombre, de muy alto renombre, solo en esas, sí dices, vale la pena tener el posgrado porque sí o sí se va a ver reflejado en mi sueldo, o sea, sí o sí voy a ganar mejor. Entonces, también debería de poderse ver acá. Hay muchísimos docentes que de verdad se quieren preparar, quieren ser mejores y estudian un posgrado o especialidades o lo que sea y no cuenta absolutamente nada. No. Yo me acuerdo cuando en mis tiempos que salí de la maestría, todavía en aquel sí existía, no sé si ahorita todavía exista, pero sí existía de que vas y metías de que mi título, no sé qué. Creo que 100 pesos. Eran 50 pesos. Espérate, y lo peor del caso es que ese año que yo metí mis papeles, fue cuando entré a carrera magisterial. No, me dijeron, o uno u otro. Sí. Carrera era más, dije, no, pues carrera. Ya no puede volver a meter su título de maestría. Y yo, ¿por qué uno u otro? O sea, no entiendo. Y el otro eran 50 pesos en la quincena. Creo que ya sube a 100. O sea, de todas formas, sácala, ¿cuántos años te va a llevar a haber pagado tu posgrado? O sea, no lo ves, no es un ganar-ganar. Fíjate que ahorita se me viene a la cabeza. Y digo, igual es un sueño guajiro que en algún momento te lo mencioné antes de que yo tuviera plaza. A mí me he dado cuenta, muchos maestros son muy buenos para la teoría. O sea, se les da, son macheteros, buena memoria, facilidad de comprensión. Ajá. Sí. Y entonces al momento de hacer un examen, su puntaje es alto. Y aquí está tu plaza, ¿no? Perfecto. Pero muchas veces esos maestros para la práctica no son buenos. Para la práctica no dan los resultados esperados que debería de tener un maestro frente al grupo.
Y yo recuerdo que le decía a Yuri, es que debería de ser parejo, o sea, la educación habla mucho de equidad, pero con las personas que están frente a la educación no hay equidad, para mí. O sea, ya está abajo. Ajá, y sé que es decirlo, gastar mi saliva, pero no le hace porque lo tengo que sacar de mi ronco pecho. Es un desahogo el podcast, acuérdense. Que debería de existir esta justicia en cuanto a decir, ok, va a haber 2 evaluaciones. Una que te sustente o que te evalúe la teoría y la otra la práctica. Pero ya te lo había dicho, hubo en el podcast de revalorización docente, justamente yo dije eso. Hoy por hoy, este programa de la carrera de los maestros tiene una línea chiquitita ahí, entre líneas casi, con un puntaje mínimo donde dice, a ver, que te evalúe el padre de familia, que te evalúe tu autoridad inmediata, porque ellos son los que ven tu práctica, vamos a confiar en ellos que ven tu práctica. No, pero déjame decirte, sí, yo sé, y sí, ya me acordé que dijiste. La mayoría se quejó. La mayoría se quejó que no, porque me van a poner 0 puntos. Sí. ¿Por qué te van a poner 0 puntos? Decías, por ejemplo, tú, sí recuerdo, que decías, bueno, es que si le caes gordo al papá, pues a lo mejor ya te va a poner ahí de que no, pues no. Pero ¿por qué le caes gordo al papá? También ve tu práctica. Sí, pero creo que no vas a dejar una plaza y el futuro de un maestro, de una persona, en manos de un papá. Por eso te digo, entonces te volteó la tortilla. A ver. O sea, ese es un puntaje mínimo. Si sacas 0 ahí, digo, sí te afecta porque un puntito es un puntito para poder ganar más. Pasar o no. Pero al final es muy poco a comparación del examen teórico. ¿Tú cómo quisieras que te evaluaran tu práctica? Dime, a ver. La práctica, Ajá. ya teniendo mi plaza, por ejemplo. Sí, hoy por hoy, tú tienes Ajá. tu plaza. ¿Cómo quisieras que entonces estos exámenes no se basaran 100% en la teoría, se basaran en la práctica? ¿Cómo la evaluarías? Con algo que fuera justo para todos a nivel nacional. Sí. Yo, por ejemplo, mandaría a expertos en el área. Obviamente. Ya hay expertos en el área. Pero no los mandan, no ven. Tu supervisor es experto en el área, tu director es experto en el área. Sí, ponle, el supervisor, el director, pero aparte un externo. O sea, supervisor que me conoce, director que me conoce. ¿Quién le va a pagar al externo para que vaya o sea, estamos hablando de más de 1 millón de maestros frente a grupo, en comunidades adversas. ¿Quién le va a pagar al externo? ¿Sabes quién podrá ser un externo? ¿Quién? Un supervisor que de esta zona se vaya a otra zona. Y es parte de su sueldo. Me gusta tu propuesta. Pues sí. Y allá no vas a soltar un extra de sueldo, sino ya va a ser parte de su chamba. Y va a ser externo, ¿por qué? Porque me parece que es muy justo que otro tercero observe a ese maestro. O sea, no nada más sus compañeros, pues. Ok, y si ese tercero, y fíjate quién estás poniendo autoridad, un jefe de sector y un supervisor. Imagina todos tus jefes de sectores y supervisores que han pasado. Es que tú me quieres atacar. No quiero atacar. No, suena padrísima siempre y cuando los supervisores y jefes de sector tuvieran el criterio para evaluar. Yo sé. Suena padrísimo, porque eso se supone que es parte de su función. Pero entonces tú ponte a pensar la plática que tuvimos hace 3 horas de los que están hoy por hoy como supervisores y jefes del sector. Sí, yo sé. Por eso dije, inicié este discurso diciendo, es un sueño guajiro, porque sé que la crítica de muchos es muy pendeja. Sí. ¿Cuáles muchos? ¿En qué sentido? Ni modo que lo diga. No, pero es que, a ver, de la crítica de muchos, ¿de quiénes? ¿De los que están arriba o de los de abajo? No, de los de arriba, o sea, de los supervisores y de los sectores. Sí. O sea, no hay un criterio. O están el año, pues porque 70 y más, habíamos dicho, pues de que te van a evaluar pensando que estamos en el 1400, o sea, pues, sí, con una práctica tradicionalista que hoy por hoy. Mejor hay que quedarnos así. Ay, no, qué dolor. Qué feo. No, creo que las propuestas son muy interesantes y creo que justamente este espacio es para eso. Sí, hoy es queja. ¿Y qué tiene? Y se vale, ¿no? O sea, hoy es queja porque pues esta es la realidad. Y usted también tiene que conocer la realidad si no es docente. Y si es docente sabe que es cierto, ¿no?
Entonces, esta es la realidad de los maestros. Sí, muchos estamos insatisfechos. Tengo que sacarse mi ropa. Sácalo. Mira, te al cabo. Dijiste esto hace ratito, que viene ahí, que los papás también pueden evaluar. Me ha tocado muchos papás, evalúan a una maestra a partir del... No, es que las tareas las escribe bien bonito en el pizarrón. Sí. No, es que... O al revés, no deja tareas, o no ha aprendido a leer y a escribir mi hijo. O el salón de esa maestra tiene unos arreglos muy, muy bonitos, ¿no? Es muy creativa esa maestra y ellas dicen creativa a las cositas. Entonces, imagínate, me toca una así. Pero es a lo que voy, creo que tiene que ver con la comunicación con tus papás. Si no tienes comunicación, pues en eso se van a basar. Si les estás pidiendo, dame una retro, en eso se van a basar. Pues, ¿qué más? Sí. Si no conocen más. Entonces, a lo que voy... Pero ¿en qué momento les puedes decir? A ver, ¿no? En las juntas con padres de familia hay mínimo 4 juntas al año. Mínimo. Todos los días los ves a la hora de la salida. ¿Cómo te diriges al padre de familia? Hay docentes que ni siquiera saludan. Sí. Sí, papás pueden ser muy malocados, pero estamos hablando de diferentes contextos. Pero estamos hablando del profesional. Como el papá no saludó, el docente también se pone indigno y no saluda. Y hasta se enoja. Hay docentes que son así, dices, pues, como quieres, tú eres el profesional. Es verdad. Entonces, hay muchas maneras de poder llegar a los papás y no ganártelos en el sentido de, me voy a ganar para que me pongan 10. No, en el sentido de probarles cuál es el sentido del nivel que te toca preescolar, primaria, secundaria. Porque muchos papás no saben y obviamente ellos imaginan lo que le toca hacer en preescolar, lo que le toca hacer, pero si nadie les dice, pues ¿cómo van a saber? Tampoco es su culpa. Claro, es verdad. Entonces, si yo tengo esta constante comunicación, si yo le demuestro que me importa su hijo y que si yo lo cito es porque me importa su hijo, que todo lo que le digo es porque me importa su hijo, el papá al final del día termina siendo agradecido porque a ti tú le demostraste que te importa su hijo. Pero pues a veces no queremos demostrar que nos importa. No digo que no les importe, ¿verdad? Pues lo dejo ahí sobre la mesa. Pero bueno, ya. Y entonces, a partir de todo esto que acabamos de decir, estos desahogos, muchos docentes tienen la necesidad de buscar otro empleo. Otro empleo en su mismo rubro o emprendedores, podcasteros, se sabe. Que vamos por la línea, pero hay una meta de esto. Si esto es educar, al final de cuentas. Pero no, lo que vamos es que, miren, no falta el docente que pues ya se dedica a ser emprendedor, venta por catálogo, tiene su puestito de... Yo he conocido que tienen restaurantes, bares, o sea, que hacen... ya quise yo. Sí, pero yo sí conozco. Ponlo, mija. Un barecito. Ponlo. Es una joda, es una joda. Entonces, que tienen otro tipo de empleos, o a veces doble turno, obviamente, en el mismo rubro, o en algún otro nivel, o dan cursos, dan talleres, dan lo que sea, en algo que sí dominan, para poder tener un ingreso extra y pues compensar. Sí. Pero, pues, volviendo a esta justicia, dirías, pues bueno, si lo disfrutan hay quienes les encanta, ¿no? Pero hay quienes de verdad es por necesidad y dices, no tendría que ser el caso, o sea, en lo que tú te estudiaste y en lo que tú te dedicas, deberías de poder ganar bien, lo suficiente para estar bien y tranquilo. Pero pues usted sabe y conoce ahí al maestro que le encanta el Tupperware y el class, se sabe. Gracias, porque yo les compro un montón. Qué bueno que no hay a crédito porque te dejan a 1000 quincenas. No, es que aparte el maestro se agradece. Te compra todo. Sí, se lo das a crédito. Ajá, sí, pues obviamente, la única manera. Ya, con muy bien. Cerramos, ya nos extendimos el desahogo. Escúchenos, oiga, tenemos corazón y necesidades. Pues nada, invitarlos a compartir, a suscribirse, comentar, comentarios tanto de lo que piensan, felicitaciones, sus lástimas. No sabía, una pena. Comentarios para mejorar, claro está, todo nos serviría. Sí. ¿De qué le gustaría que hablemos? También déjenos ahí. Sí, por favor. Si ya nos regalaste unos minutos de tu tiempo, pues comenta. Síguenos en TikTok, @Maestros en la Vida. Síguenos en Instagram, Maestros en la Vida. Dale sus 5 estrellitas para llegar a más personas. Síguenos en YouTube, Maestros en la Vida. Dale seguir, dale compartir, dale a la campanita. Nada te cuesta. Ayúdanos a crecer. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.